Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a estudiar un poquito lo que es el tema de los tipos de lenguaje. En este caso, el lenguaje técnico, formal y coloquial. ¿Qué es el lenguaje formal? El lenguaje formal es el tipo de lenguaje que se utiliza en situaciones que son como más serias, más formales, donde los hablantes generalmente tienen una relación como lejana. Algunas características del lenguaje formal es la correcta pronunciación, el adecuado y variado vocabulario, la utilización de oraciones o frases bien construidas, y no se usan muletillas, ni vulgarismos, ni modismos, y generalmente el discurso es fluido y continuo. Algunos ejemplos son estos que se brindan acá en esta diapositiva. Dice, buenas tardes, saludos cordiales, damos inicio a la reunión del día, ¿verdad? Utilizamos un lenguaje más formal de acuerdo a la situación donde nos encontramos o a las personas a quienes nos dirigimos. Veamos el segundo ejemplo. Disculpe, buenas tardes, ¿puedo realizarle una consulta? ¿Verdad? Igual seguimos viendo que es de acuerdo con el contexto y las personas con las que me estoy en ese momento relacionando. Luego tenemos el lenguaje coloquial, que es también el que generalmente se llama informal. Este tipo de lenguaje es la forma en que se utiliza al hablar con amigos, con la familia o con gente de la calle en conversaciones diarias. Se utiliza casi siempre de forma hablada. Lo usamos también, por ejemplo, en mensajes de WhatsApp u otros donde usamos como en las redes sociales. Suele ir acompañado normalmente de gestos, si es de forma escrita con los famosos emoticones. Se utilizan muchas onomatopeyas, que son como los sonidos, ¿verdad? Que generalmente hacemos como sonaría algo de a lo que nos estamos refiriendo. Y se emplean muchas contracciones. Eso quiere decir cuando recortamos palabras o usamos expresiones con palabras más cortas. Algunos ejemplos son estos. Se le metió el agua es un ejemplo de una frase construida que, por ejemplo, no lo diríamos en un lugar formal o en una situación formal, ¿verdad? Que es como decir, de ahí, ¿qué le pasa, verdad? Entonces, este tipo de expresiones de lenguaje coloquial son las que usamos con la gente más cercana a nosotros. Por ejemplo, cuando decimos que algo es muy chiva, por ejemplo, la expresión vení, ¿verdad? No es lo mismo decir vení a decir puedes venir, por favor, ¿verdad? Que ya sería más formal. También es como, por ejemplo, cuando le decimos a alguien, vámonos rápido, porque precisa, por ejemplo, a decir, por favor, vamos rápido, porque viera que me precisa, ¿verdad? Y el lenguaje coloquial, repito, es como el lenguaje que utilizamos más en casa, con los amigos, con la familia, entre otras, ¿verdad? Con relaciones más cercanas. También tenemos el lenguaje técnico, que este es cuando una persona comunica algo sobre una especialidad, sobre algo de lo que sabe mucho. Por ejemplo, en las imágenes vemos en la de abajito hay un señor como hablando de algo específicamente de matemáticas, ¿verdad? Si este señor se viera lo que está hablando, ¿verdad? Con el dibujo nos podemos dar una idea. Posiblemente, si está hablando con ya sea estudiantes o personas de su misma área, se le va a entender, mientras que si estuviese hablando con otra persona que no conoce nada del tema, podría ser que suceda lo de la primera imagen, ¿verdad? Que no se logre comprender el mensaje. Al intentar leer un texto especializado, es muy probable que encontremos un vocabulario específico de esa actividad o área, este, que a veces resulta incomprensible para los que no conocen mucho de ese tema. Esto puede ocurrir si alguien sin ninguna formación mecánica, por ejemplo, leyera un texto mecánico o si alguien que no tenga conocimiento de informática leyera un manual dirigido a expertos. Y ocurre sobre todo por la utilización de este tipo de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje técnico. Por ejemplo, si uno va a una reunión donde todos los que están ahí, por ejemplo, son docentes generalmente y están, por ejemplo, en una charla formal, se va a estar hablando a partir de términos que dominan los docentes, al igual que si estamos en un lugar donde está lleno, por ejemplo,
por ejemplo, de doctores y están en un espacio donde están hablando de manera formal, van a utilizar expresiones técnicas de su área, ¿verdad? Entonces, el lenguaje técnico es cuando se habla de un área específica del que conoce mucho una persona, y para poder tener una conversación que se comprenda, pues tenemos que tener una relación o conversar con alguien que comprenda este tipo de lenguaje, igual que cuando se lee, ¿verdad? Que también hay textos escritos de forma técnica que es importante conocer para poder comprender el mensaje que se nos quiere dar. Aquí tenemos un cuadrito comparativo de lo que podríamos hablar de lenguaje formal e informal. Por ejemplo, en la informalidad dice que se pueden usar abreviaciones como poli, bici, profe, u, borra, cole. Este, también se puede decir los famosos apodos, ¿verdad? Que son, ahí nos dan algunos ejemplos como Mechas, Pili, Juancho, Dani. Comodines como cosa, eso, esto, tema. Formas proclíticas como se lo quiso dar, lo va a entender, poderlo expresar, ¿verdad? Por ahí ustedes pueden terminar de leer todos los ejemplos. También expresiones que a veces son específicas de un país, ¿verdad? Y en la formalidad tenemos términos completos como policía, bicicleta, profesor, universidad, borrador, colegio, y nombres originales, Mercedes, Pilar, Juan, Daniel, ¿verdad? Igual, ustedes pueden terminar de leer cada una de las características y ver cómo se compara un tipo de lenguaje con el otro. Ahora vamos a realizar una actividad. Vamos a realizar la actividad que está en la página 111 del folleto de español. Entonces van a leer los 3 cuadritos que están ahí sobre lenguaje técnico, lenguaje formal y lenguaje coloquial. Van a subrayar lo más importante de esos 3 cuadritos y van a realizar el ejercicio A de la página 111 que dice: escriba un ejemplo de conversación en el que utilice cada uno de los tipos de lenguaje. Entonces van a escribir una conversación técnica, una conversación coloquial y una conversación formal. Luego de realizar ese punto, van a investigar en internet qué es una causa y un efecto. ¿A qué se refiere causa y efecto? Y lo van a anotar en el cuaderno de español. Seguido a ello, pues realizan las demás actividades que están descritas en el aula virtual. Sobre esta investigación de causa y efecto vamos a conversar próximamente en clase, y lo van a ocupar para realizar algunas de las páginas que están descritas en el aula virtual que son para el día de hoy. Recuerden enviar fotito de los avances del día de hoy, y esto sería por esta clase, que estén súper bien.